Bueno, Raúl Vilas, bienvenido. Buenos días. José, bien hallado. Muy Rosana, buenos días, Federico. Muy bien. Estamos aquí Buenos muy días. bien, muy contentos. Y estamos con esta medalla de los 25 años de Libertad Digital. Preciosa, por cierto. Preciosa. Y además, toca todo. Mira. Sí. Pesa. Pesa. Sí. Esto es autodefensa también. La libertad hay que defenderla, no porque lo diga yo aquí. La libertad y la nación son innegociables, pero se ganan cada día. Eso cuando se ganan, porque hay días que se pierden. Pero hay que pelear todos los días. Todos los santos días y sus noches. Además, eso decía Jaime Mayor Oreja, que ha tenido grandes hallazgos, aparte de que no falla nunca. Cada mala previsión se ha cumplido siempre. Decía, es que nos ganan los separatistas porque nos aburren. No hay que aburrirse. Tenía toda la razón. Sí, señor. Incluso se aburrían los propios dirigentes del Partido Popular. Sí, que siempre decían, bueno, ya está Jaime siempre con lo mismo. Qué aburrido. Sí, aburrido, sí. fin. Yo creo que todos lo hemos dicho en algún momento. No, pero es que después llegaron los horarios que... ¿no os acordáis cuando decía el Pepe Pop? Sí. Cuando Eso fue Basagoiti. Fue el de Basagoiti. Y era Iván Redondo. El que lo llevaba. El Pepe Pop. Bueno, ¿cómo se consigue este medallón? Pues bueno, esto cuesta, vale más, pero cuesta 195 euros, para los socios del Club Libertad Digital 170. Se consigue llamando al 91 316 22 42. 91 316 22 42 son o Ediciones Cultura Histórica, todo junto, edicionesculturahistórica.es. Empezamos por donde te parezca mejor, Rosana. Sí, bueno, pues hoy desde luego la cuestión francesa, que también se puede aplicar a la española, e incluso, y luego os comentaré, hay un caso que puede ser bastante parecido, llama la atención porque es cierto que ocupa prácticamente la portada de todos los diarios. He de decir que, salvo el diario El Mundo, que hoy tenía una entrevista, entiendo que pactada desde hace tiempo, ¿no?, con Calas, bueno, pues el resto de diarios de papel abren con lo que ha sucedido con Marine Le Pen. La Razón, habla y dice que Le Pen está fuera de la carrera por el Elíseo, ya lo da por hecho. El País, Marine Le Pen es condenada por malversación y apartada de la carrera electoral. En su editorial, todas las informaciones vienen acompañadas de un comentario editorial. Dice, tan relevante como hacer justicia con el dinero público es haber dejado en evidencia la hipocresía de una líder y un partido que han hecho de la denuncia de la corrupción uno de los pilares discursivos para impugnar el sistema. Si uno cierra los ojos y no ve el titular de entrada, parece que está hablando de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, la verdad. Sí. La Vanguardia, una sentencia por malversación aparta a Le Pen de la carrera electoral. Los sistemas democráticos, dice su editorial, atraviesan un momento muy delicado. No en La Vanguardia. Por La Vanguardia, los sistemas democráticos pasan por encima sin mancharla, la atraviesan como dicen que se quedó embarazada la Virgen, como un rayo de luz atraviesa un cristal. El auge de los populismos, el crecimiento electoral de las fuerzas de extrema derecha y la omnipresencia de las fake news con su efecto polarizador socavan los cimientos del Estado de Derecho. Y El Mundo, Le Pen y la guerra a los jueces. La derecha extremista europea se retrató ayer en cargar contra la inhabilitación de Marine Le Pen por malversación de fondos comunitarios, tachándola de maniobra. Os comentaba anteriormente que hay un caso en España muy parecido y que me recordaban hace unos instantes, y es el caso de Mr. Handsome. ¿Os acordáis? Que sí, señor. La cuenta, la colaboradora, la cuenta sí, detrás de la cual hay una trabajadora del Partido Socialista que cobra del Congreso de los Diputados 47.000 euros anuales, precisamente por hacer ese tipo de captación, digamos, de adeptos a Don Guapo. Es verdad que no son los fondos comunitarios, pero bueno, podríamos decir que el modelo es el mismo. Bueno, a ver. Hombre, yo ayer por la tarde-noche en la redacción dije, tenemos que hacer una noticia que sea ¿por qué inhabilitan a Le Pen? Porque no estaba nada claro y creo que cuando inhabilitas o impones una condena tan dura, porque la inhabilitación en este caso es muy duro por lo que supone 5 años, ¿qué es lo que pedía el fiscal? A la política, en este caso es una mujer que lidera las encuestas en un país como Francia,
el hecho de que no se entienda bien por qué la condenan ya me parece preocupante. Parece preocupante por la situación en la que están las democracias. Y claro, y cuando veo que lo celebra Putin me parece más preocupante, porque Putin, ¿qué hace? Putin viene a decir, sois como yo. Quiero decir, aquí si hay una oposición molesta, pues se utiliza cualquier resquicio legal para intentar silenciarla. Yo creo que es desproporcionada la condena por los hechos que se juzgan, eso por un lado, y luego, si todo queda pendiente del Tribunal de Apelación, pues la inhabilitación no la puedes reparar de manera retroactiva. O sea, claro, si realmente no se puede presentar a las elecciones, porque vamos a ver cuánto tarda en resolverse la apelación. La instrucción ha sido 10 años. Sí. Entonces había estimaciones que podría tardar entre un año y 3. Entre año y medio y 2 años. ¿Por qué no esperan a que la última instancia determine? Porque no habría control. Porque podemos llegar a la situación de que no se pueda presentar a las elecciones y la justicia le termina dando la razón. ¿Cómo se repararía eso? Bueno, se sabe por lo que la condena, está claro, sí, por lo que se sabe. A mí me parece que lo que canta la gallina es que la juez ha tomado la decisión de ejecutarla inmediatamente, claro, sin esperar los procesos de recurso, que es inevitable. Sí. ¿Por qué? Entonces estás clarísimamente que lo que buscas es inhabilitar a una candidata que el 27 no se pueda presentar a las elecciones presidenciales. Para mí ese es el hecho relevante. Luego hay otras circunstancias. A mí me parece un escándalo de la que no solamente participa la señora Le Pen, sino participan prácticamente casi todos los partidos, que es desviar fondos destinados a asesores, a pagar asesores, a financiación del partido o a otras causas derivadas. Lo hemos visto en el caso, podemos decir, ¿por qué a Le Pen y a los demás? Pues hay razón, evidentemente. Eso es una práctica que se está produciendo en todos los sentidos. Hemos visto en algún caso, por ejemplo, alguna fuerza política como Podemos, pero bueno, creo que en el Partido Socialista y otros partidos hacen exactamente lo mismo, que no tienen asesores como tales, sino una forma de financiación del partido, destinarlo a gente que trabaja en las organizaciones del partido, que es completamente distinto. Para mí eso es una malversación. Y lo vemos que no solamente ocurre en el Parlamento Europeo, ocurre en el Congreso de los Diputados y en muchas asambleas autonómicas. Y es una malversación en toda regla. Y me parece que es un hecho absolutamente denunciable. Luego, la siguiente circunstancia. Bueno, es que es una candidata votada, no sé qué, no sé cuánto. Claro, pero eso llega a ser un argumento que hay que matizarlo también, porque si no puede darse la circunstancia, dice, no, es que quieren inhabilitar a determinado candidato, pero si ha cometido un delito, tiene que pagarlo. Sí, el problema es cuánto y cómo. Y me parece que hay luego otras circunstancias añadidas que están en la historia de Francia. En el caso, por ejemplo, que se recuerda de Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing hizo otra práctica como alcalde de París. Federico. Efectivamente, Chirac. Es decir, colocó a gente de su partido que tenía empleos ficticios, que no pasaban por el ayuntamiento, y que se esperó a que terminara su presidencia de Francia para juzgarlo, y luego fue condenado por eso. Yo creo que hay malversaciones que se están produciendo y que las asumimos con naturalidad. Rosana acaba de citar un caso, una señora que es asesora y se dedica a otra finalidad completamente distinta. ¿Cuál es el problema, Paco? Es cierto que está muy claro sobre el papel que es malversación, pero llevamos 30 años que el uso que han hecho todos los partidos de eso lo ha normalizado. Entonces, para el ciudadano pero es que yo me niego, también bastante difícil, Raúl, de distinguir. Pero yo me niego a normalizar eso. O sea, ¿a qué se dedican los asesores que pagan los eurodiputados? Vamos a ver, es que los asesores como tales no existen. Están cobrando por asesores que no existen. Por eso, a eso me refiero, que no es una cosa. Entonces me parece una malversación. Hombre, y lo estamos viendo a lo grande en España. Es decir, la malversación que te permite colocar a tu amiguita, a tu no sé qué, a tu no sé cuánto, en el caso de Ábalos y en otros muchos casos. Aquí el único que ha sido condenado en España, realmente, y creo que no fue por eso, sino por unas declaraciones que hizo, fue Pedro Pacheco, que fue condenado a pena de cárcel por colocar a dos miembros de su partido en el ayuntamiento de Jerez.
Pero yo creo que lo condenaron no por eso, sino por las declaraciones que hizo diciendo que la justicia era un cachondeo. Esa fue la condena realmente. Que la condena lo confirmo. Exactamente. Y Pedro Pacheco estuvo en la cárcel por ese delito, por dos colocar esto. Ahora mismo eso es una broma. Recientemente, recuerdo hace unos meses aquí en España, hubo algunas informaciones que apuntaban precisamente a esos fondos que recibían los partidos políticos a través de las instituciones públicas, es decir, de las Cortes, del Congreso de los Diputados y el Senado, y se utilizaban esos fondos para pagar a sus empleados de sus partidos políticos, de sus formaciones políticas. Así es. Claro, la normalización de la corrupción no debe ser un argumento, porque hay que cortarla. Y luego otra cosa, dice, no, es que no hay un enriquecimiento privado, no sé qué. Ese es el argumento que utilizaron en el caso de los seres, los Chávez, los Griñán, etcétera, etcétera, y que rebatió precisamente... y el golpe de Estado del 17. Exactamente, y eso fue lo que rebatió precisamente para oponerse a los indultos y para oponerse a la amnistía por malversación del propio Puigdemont, el Tribunal Supremo. Es decir, ¿qué es eso de no enriquecerse particularmente? Sí, claro que te estás enriqueciendo, porque te preserva una posición política de la que vives tú y la que te permite una estructura clientelar como en el caso de Andalucía. Por tanto, todo esto, pero dices, ¿por qué a Marine Le Pen sí y al resto no? Pues evidentemente dices, hombre, hay una circunstancia que te mueva la sospecha, y luego lo que a mí me parece que es el hecho absolutamente más relevante es que que apliquen ipso facto, porque entonces está buscando, es una sentencia con una finalidad clarísima, que es que no se presente a las elecciones. Y además y eso entorpece, ahora que estamos en el debate de la presunción de inocencia, es que la justicia tiene sus procedimientos y uno tiene derecho a recurrir a instancia superior. Tú no le puedes negar ese derecho para impedirle que sea candidato a la presidencia de Francia, o sea, por cualquier otra actividad. Existe un problema de fondo, que es la cuestión particular del Parlamento Europeo y de que cada eurodiputado reciba una cantidad ingente de dinero que no se sabe muy bien para qué. Bueno, sí se sabe, como decía Paco, sí, para una prima, una querida, un querido... Pero en la práctica se gastan cosas muy diversas, y la línea que distingue entre financiar el partido o llevar estudiantes de visita o tal... Es muy complicado. Pero eso, Raúl, hay que ser muy claro y precisos en eso, independientemente a qué le suceda. Es que nos estamos acostumbrando a que se haga un uso absoluto. Pero lo que no se puede ser claro y preciso solo con uno y no con los demás. Pero para mí eso no impide, en el que, a mi juicio, a expensas de lo que decidan al final, en el supuesto que había una malversación. Tú tienes una finalidad, pagar unos asesores que no estabas pagando para otras finalidades. Y insisto, esa práctica no solamente de otras fuerzas políticas del Parlamento Europeo, ya he citado un caso concreto y seguro que hay muchísimos más, sino lo que ocurre en el Congreso de los Diputados. Rosana acaba de citar un caso bastante explícito, pero hay muchos más, incluso en las asambleas autonómicas. Es decir, tú das un dinero para asesores que no se destina a eso, porque el partido te requisa ese dinero y lo destina a otros fines completamente distintos, que puede ser la financiación o puede ser cualquier esto. Eso de Rejón, el famoso acosador, que por supuesto las hembras rojas no denuncian a los machos rojos, eso nunca, los protegen, les gusta porque ascienden, algunas ascienden así. Pero en esta cuestión yo creo que la cuestión de fondo es que se le niega el derecho al fuero que tiene el ciudadano de apelar a una instancia superior. Eso es intolerable. Luego lo agrava la inegibilidad. O sea, ¿por qué no ha de ser elegible Marine Le Pen? Porque no puede. Sí puede, hay un recurso. No, porque al hacerse inmediata la sentencia, le privas del derecho a la presunción de inocencia, no es una condena firme. Entonces, ese tribunal de apelación, claro, como tardaría 2 años, llega a las elecciones. Con lo cual todavía es más evidente la manipulación. Y cuando dice, bueno, pero es que Putin, no, a Putin lo que decías, le viene muy bien para decir, ven, como no hay democracia. Claro. Y efectivamente esto demuestra dónde cojean las democracias. Pero el caso español de Pumpido es todavía más grave, porque es el propio presidente del Constitucional, última instancia de apelación, que está la instancia europea, que se coloca por encima de la verdadera cúpula judicial, que es el Supremo, se convierte en Corte de Casación, hace de su capa un sayo y ahora acaba de crear un soviet dentro, pero es un soviet dentro del Constitucional, con sus 7 amigachos, 5 porque creo que hay 1 o 2 que no sé qué les pasa, Campo y alguno de estos que en algunos casos no pueden entrar, pero es igual, él no debería haber entrado en esto, pero si él estuvo, si es que él ha hecho la ley de amnistía, si es que esto es una chapuza infecta. Entonces cuando dice, ay mira, pues fuera, es que me asombra, dice, fuera de la carrera electoral, oye,
que eso lo puede hacer ahora este tío con Feijóo, no ya con Abascal, con Feijóo. ¿Por qué? Porque es la ley del embudo. Yo hago lo que me da la gana, favorezco a mi amo y además, ¿qué pasa? A mí no hay quien me juzgue. Frase que recogía Liaño en su gran artículo de ayer. Yo Cándido. Dice, vamos a ver, ¿cómo que no hay quien te juzgue? Ya te ha avisado 2 veces el Supremo y a la tercera irás al banquillo. Claro que habrá quien te juzgue. Es que el propio Tribunal Supremo ya ha advertido que esa 2 circunstancia, veces, incluso en el estatus del presidente del Tribunal Constitucional, no es inviolable ni en absoluto, ni es inmune ni nada. Es decir, lo que preocupa a Conde Pumpido es, desde luego, la sentencia de los ERE, pero primordialmente otra circunstancia, que es que cuando apruebe contra el criterio del Tribunal Supremo la amnistía al propio Puigdemont, que el Tribunal Supremo sea el que se dirija al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso es lo que realmente le preocupa, porque lo ha visto venir. Como la posibilidad de que lo denuncie por un delito de prevaricación el propio Tribunal Supremo. Sin ninguna duda. Eso es lo que le preocupa y lo que le asusta al propio Conde Pumpido. Y por eso el paso que da, desde el punto de vista de los efectos prácticos que puede producir, pero también de los efectos simbólicos, la decisión que ha tomado la audiencia, porque la audiencia también emplaza al Tribunal Supremo. Oiga, déjese de anunciar 2 veces ya, que llevan anunciando esa circunstancia, y yo doy el paso. Exactamente. Y ahora lo que quiere hacer... Hay un caso que es un detalle que pasó inadvertido, y es como tiene paralizado el gobierno, la izquierda, la presidencia de la Sala de lo Penal. Porque detrás de Marchena, sin la menor duda, es a Martínez Arrieta el que le toca, porque es el primero del escalafón en toda España, porque es donde prima el escalafón, porque estos no son magistrados ni bibliotecarios, son jueces de carrera, están en el Supremo y por escalafón, pero además sin género de dudas le toca a Martínez Arrieta. Y entonces inventaron una cosa Bolaños, que cree que la policía es tonta. Bolaños se pasa de listo, pero ahora ya es que cristaliza en adoquín. Dice, bueno, pero tienen que poder estar 5 años, porque hasta que se jubile, solo puede estar 4. O 4 y puede estar 3. Digo, hombre, es mejor hacer una ley más clara, es decir, todo magistrado cuyo apellido empiece por M y el segundo por A, de ninguna manera podrá ser eso. Es una norma ad hominem para impedir que aquel que va a serlo pueda serlo porque consideras que no es de tu cuerda o buscas promover alguna patrocinada tuya. ¿Qué temen? Exactamente lo que decías. Es que es el Supremo el que va a llevar al TJUE, porque después de la audiencia de Sevilla, además, ya no puede hacer otra cosa. Es el máximo órgano jurisdiccional de un Estado de Derecho como España, que tiene que pedir amparo o auxilio al Tribunal Europeo para defenderse de un órgano político que está boicoteando al órgano judicial. Eso, ya solo el hecho de que... Hay que insistir en una cosa importante, que es decir, que el Tribunal Constitucional es un órgano político, no jurisdicción nacional. Que lo único que vela es por garantías constitucionales, no revisa los casos, no es sala de casación, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pretende el propio Pumpido? Pero es que además es que Conde Pumpido se enfrenta a la propia jurisprudencia, a la propia esencia del Tribunal de Estrasburgo, que dice que cada juez puede apelar a ello. Y ya advirtió, lo contaba ayer Ángela Martialay en El Mundo, que el propio presidente del TJUE, en una intervención que tuvo en el Tribunal Constitucional, ya aclaró a ese respecto, que los tribunales constitucionales no son inviolables en ese sentido, sino que cada juez, pero no solamente la Audiencia de Sevilla, el Tribunal Supremo, cualquier juez lo puede hacer. Es más, lo debe hacer. Es que es un Estado, esa es la base del Estado de Derecho. Naturalmente, y más en casos de corrupción. Una cuestión más en este asunto, el caso Alves y bueno, la situación que hemos visto también de las 4 asociaciones de jueces, las 3 de fiscales, que han pedido amparo ante pues esas declaraciones de la ministra Montero, que ayer quería sacar la patita, digamos, que disimuladamente la lió más. Yo no dije eso, y la lió efectivamente más, pero no solo ella, también la ministra Ana Redondo. Hay que recordar que este gobierno es el gobierno que ha sacado de la cárcel a miles de violadores, también muchos pederastas, gracias a la ley de Irene Montero, y son los que ahora están pidiendo, digamos, justicia, ¿no?, para este caso, ¿no? El caso Alves, los jueces piden amparo al Consejo General del Poder Judicial. Dice el editorialista de La Razón que hay cierta demagogia, una demagogia vulgar en la ministra Montero. Dice, el problema tal vez porque la ministra Montero busca agradar
a un votante de extrema izquierda que ha perdido sus referentes. Y no hablamos de unos discursos subidos de tono, que es la justificación que se había dado desde el Partido Socialista, sino el recurso a la demagogia vulgar. Y bueno, no le falta razón, creo yo, al editorialista se busca no simplificar los debates, no ir al fondo de la cuestión. Todo el populismo funciona así. Siempre se ha dicho que es una frase hecha también, en fin. Es buscar soluciones fáciles para problemas difíciles, pero es que el caso de la justicia no son ocurrencias. Es decir, la ley funciona de una manera y solo puede funcionar de esa manera. Yo escribí ayer en el Mundo esto, vamos a ver, no puede haber justicia en manada, no puede haber injusticia de género, no puede ser. ¿Por qué no se puede aplicar? Porque es que la justicia se basa en pruebas y todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. La carga de la prueba corresponde a la acusación. Punto. No hay más. Es que no te puedes salir de ahí. Y cuando te sales de ahí, y la ley de principio ya se sale de ahí, en cuanto tropiece con dos jueces decentes, que además la mayoría son juezas, por cierto, encima del superior son tres a uno, sí. Son tres mujeres y un hombre. Bien, y entonces, pero es que la sentencia anterior, y vuelvo a lo que decía Rebeca Arroyo en la entrevista que sacábamos ayer, salía en Libertad Digital un extracto, o anteayer, dice, vamos a ver, es que han cogido la costumbre, los magistrados de izquierda, extrema izquierda, de trocear la sentencia. Admiten unas pruebas o una cosa que favorece a la denunciante y omite lo que la perjudica, que es exactamente lo que pasó en el caso Alves, que han cambiado los dos, dice, bueno, la emparedada de Modúvar, que es más tonta nació oveja, dice, es que ha cambiado 5 veces bueno, primero, un imputado puede cambiar las veces que quiera, pero segundo, y ella también. Y además ha cambiado con pruebas que han desmentido lo que decía ella, y filmaciones que desmentían que ahí hubiera habido ni una agresión, ni una violación, ni cosa parecida. Pero claro, si tú, juez, vas solo a lo que se contradice él, pues entonces, ¿qué es lo que hicieron en la condena? Es que él se ha contradicho, y ella también. Y va al Tribunal Superior de Justicia y dice, aquí se han contradicho los dos varias veces. 5 él, 7 ella. Pero además, tanto el ADN como sobre todo la filmación en que están dándose el calentón padre, los dos, no me digas que es que te han asaltado en una esquina. O sea, es que no es así. Es que no es verdad. Y como no es verdad y no hay una cosa concluyente, no puedes mandar, porque hay una denuncia a un tío a la cárcel, que se ha tirado 16 meses, que se dice pronto. ¿Y ahora quién le indemniza? Oye, pues que le indemnice el Ministerio de Igualdad, no, que entonces lo pagamos nosotros también. Pero aquí Federico se ha dado un salto cualitativo, es tremendo, por encima de esos hechos que pueden ser analizables y que al final puede esta chica puede recurrir o cualquier instancia se puede ver. Pero aquí es que se le niega la presunción de inocencia en función de una chica, como decía, una joven víctima, está por encima de la presunción de inocencia. Y yo decía, aquí hay dos, a mi juicio, hay dos hechos. Primero, está la habitual tentación del gobierno de tratar de anular la independencia judicial, etcétera, pero hay otras circunstancias. Ya no es un problema de jueces y de Estado de Derecho, que es muy importante, sino que a cualquier ciudadano nos expropian de un derecho fundamental, que es la presunción de inocencia. La base del Estado de Derecho. Evidentemente. Incluso de su estatus, porque en la propia intervención que hace la ministra Montero en el mitin, habla de esas jóvenes valientes que son capaces de enfrentarse a los poderosos, a los famosos, a aquellos que tienen dinero. Claro, la pregunta sería, ¿y si ahora, por ejemplo, las muchachas que acudían a ese piso de la calle Atocha les da por hablar? Imaginemos que denuncian a un ministro del Gobierno de España ante, de una violación o de un abuso. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Pues pasará oye, que nos cuentan... Lo mismo de Rejón. Exactamente. Es decir, cuando el juez lo interrogas y dice, bueno, usted decía que una denuncia estaba por encima de la presunción de inocencia. Y dice, bueno, es que ya pienso de forma distinta, claro. Dijo una frase, es que en la vida no se va con frases hechas, con eslóganes. ¿Cómo que no? Toda tu carrera ha sido eso. ¿Y qué hacían estas señoras que no denunciaban en su partido a Errejón, a Monedero, a Pablo Iglesias? ¿Por qué no lo denunciaban? Porque prosperaban así. Pero ¿alguien piensa que Irene Montero ha llegado a ministra por sus obras completas, sus obras escogidas, sus intervenciones parlamentarias? Hombre, no. Si no caías, eras condenada al ostracismo detrás de una columna. Por supuesto, como ¿qué no podría contar Tania? ¿Alguien cree que Rita prosperó
sin ser novia de Rejón, es que era la novia de Rejón, y no sabía cómo las gastaba. 7 años o más. 7 años dan para mucho. Cuando decía Pitita, reportera, decía, ¿qué dices del Soviet de la Complu? ¿Y qué piensas de Pablo y sus miradas lujuriosas? No sé, decía la otra, porque no la habría visto y tal. Pues sí, dice, las que tú despiertas, Rita, por donde pasas, decía este macarra arreglado. Es que son, ¿y por qué eso? Eso no es poder. ¿No es poder Ábalos? ¿No es poder el dinero? ¿No es poder la trama de Aldama? ¿Los pisos ya puestos para las señoritas para que vayan ministros a disfrutar? ¿De catálogo? ¿No es poder lo del Tito Berni? Político canario, naturalmente sociata. Los famosos diputeros sociatas no están abusando de su poder y nuestro dinero. Venga, y luego en otra circunstancia, en el caso de las declaraciones de María Jesús Montero, es decir, una chica joven puede estar por encima de la presunción de la inocencia y una vicepresidenta del gobierno y ministra de Hacienda está por encima de la legalidad. Sí, claro. Eso es lo que ella está traduciendo. Evidente. Y de hecho lo ha ejercido en casos concretos que afectan pues a la mujer, sí, de Feijóo, con la que hizo denuncias claras, o las filtraciones que hizo con respecto a la pareja de Ayuso. Eso es lo que busca. Es decir, ¿cómo puede condenarse a unos hombres honrados, como decía ella, hija de los Ere, con respecto a Chávez y Griñán? No se le puede condenar. Pero ella está traduciendo esa dinámica. El gobierno está por encima de la legalidad. Aquí no hay 3 poderes distintos. Hay un poder y 3 funciones que están a las órdenes del gobierno. Y eso es en lo que traslada también la propia intervención de la propia María Jesús Montero, que se está cubriendo de gloria. Y todo parte, además, es que es muy zafio el argumento. Es que estamos llegando a un nivel... bueno, tremendo, es el nivel intelectual que tiene la pobre. Todo parte de un juicio previo de intenciones en el que una persona, en este caso Sánchez o Griñán o cualquiera de izquierdas, son buenos y por tanto actúan con bondad y ya está, ya no hay más que hablar, frente a otros como los poderosos, la derecha, los ricos, que son malvados y actúan con maldad. Entonces, ¿para qué necesitamos un Estado de Derecho, jueces, no justicia? Basta decir la palabra víctima, ya está el juicio hecho, ya está la condena. Si alguien es víctima, ya está... es denunciante, ¿cómo que víctima? Y luego, después de que estas afirmaciones que hizo en el Congreso de Jaén, luego se fue a Málaga hablando de los chiringuitos de la universidad, que se compra los títulos, y con el carnet del partido que se compra. Que alguno piensa que María Jesús Montero, por su gran currículum, con su gran trayectoria, llegó a dirigir el hospital de Valme o fue consejera de Hacienda o de Sanidad, etcétera, etcétera. No, es decir, el gran mérito es el carnet del partido. Y que ese no es digamos, un título comprado. Incluso te hacen tesis con el carnet del partido. Publicáis en Libertad Digital, Raúl, la noticia de Maite Loureiro sobre las encuestas que está manejando el Partido Socialista en Andalucía, y habla de que el efecto Montero no existe. Es decir, bueno, sí existe. Existe a favor del PP. Y tienen incluso, claro, aquí los partidos van midiendo ya minuto a minuto casi, y después de la sentencia, teniendo incluso mediciones del caso Alves, habría bajado hasta 2 décimas, nos cuenta Maite. Dicen que que están exultantes en Andalucía, es que María Jesús que van a reforzar esa mayoría. No es nueva en esta plaza, en Andalucía es muy conocida. Las primeras movilizaciones que hubo sobre el mal funcionamiento de la sanidad fue con ella de consejera. Las grandes marchas y las grandes movilizaciones que se produjeron en su momento fueron por ella. Y bueno, luego está su gestión a Hacienda, que dejó la Caja, todos sabemos cómo dejó la Caja de Andalucía, además con una de las comunidades junto a Cataluña con más impuestos, y con el impuesto de sucesiones, que obligaba a una gran parte de los andaluces pues a tener que renunciar a su herencia porque no podían pagar los intereses correspondientes y los pagos a la Hacienda. Todo eso está ahí, y bueno, y además su defensa constante de los ERE, pues hija de los ERE. Es una candidata pésima. Por eso hay quien piensa que en realidad es un castigo de Pedro Sánchez. Bueno, es un castigo y un por aquellos 5 días de reflexión. Para mí es claro, y no solamente para mí es claro, es que para mí hubo un síntoma clarísimo cuando la eligieron como secretaria general del Partido Socialista en Andalucía y candidata. Pedro Sánchez dijo una cosa que, conociendo mínimamente ya el personaje, dijo, es que me lo pidió no sé qué, no sé cuánto, y yo no me podía negar. ¿Pedro Sánchez pedirle negarlo? Sí. No ha hecho otra cosa. Con lo cual estaba demostrando que efectivamente iba de candidata a palos. Bueno, yo con la CEL es que llevo 2 días barruntándolo. En Paniza, que es donde nació pues María Moliner, famosa heterodoxa, filóloga, pero bueno,
esos personajes que además cautivan a la gente, etcétera, pues han rendido un homenaje, filólogos de Aragón. Entonces León y Lealdo estaban allí, un día de frío en Paniza, que amigo mío. Y entonces, claro, yo me acordaba de esta especie de oveja muesa de la gramática, que es Pilar Alegría. Vamos a ver, que sea ministra de Educación, una tía de Zaragoza, que es la provincia de María Molina, le estén rindiendo, hay que ver las pellizas que llevan los abrigos por el frío que hace en Paniza. Saca ahí una foto del Heraldo, le sobra espacio porque están todos pegados, correr un aire terrible. Y tener de ministra de Educación, que yo creo que hace mucho que no había un ministro de Educación aragonés, que siempre ha sido tierra de juristas y de filólogos. Para la novela, poco. A Consender la cosa cambia. Pero imaginación no es como Galicia, no. Pero en cambio, el orden, la ley, la filología, en eso siempre. Y va, claro, esa gente que estaba ahí aterida, haciéndole el homenaje modestísimo a María Moliner, ¿qué pensará cuando vea a esta acémila que no sabe hablar, que no sabe español, y está al frente de la educación, que tiene un grado en guardería? Bueno, hoy va a presentar... Y es portavoz, no sabe hablar y es portavoz. Y es portavoz, portacoz, porque porque la pobre... presentará el nuevo proyecto sobre universidades, a ver lo que ocurre. Bueno, por pues cierto, que ya en el 21 Castel ya cambió el procedimiento, es decir, en 3 años se vuelve a cambiar el procedimiento. Y no sé lo que hablará sobre la presunción de inocencia. Argumento recurrente cada vez que afecta a la familia del propio presidente. Sí, señor. Que hay que aclarar una cosa. Es decir, lo mismo que existe una presunción de inocencia en el ámbito judicial, en el ámbito político, que un político tiene un deber de ejemplaridad, tiene unas responsabilidades políticas que debe asumir. También. Por tanto, son dos ámbitos completamente distintos. Pero eso piensa Sánchez que es, yo asumo esa responsabilidad. No, tú tienes que pagar. Exactamente. Eso es asumir. Eso, si recordaréis, hace unos años estábamos en la discusión pública hablando de la responsabilidad política constantemente, especialmente desde la izquierda, en la época de Gürtel y tal. Ahora ya es un término que ha desaparecido. Bueno, pero la presunción de inocencia políticas. No solo Errejón, también Monedero, es más, también Ábalos, es más, también Begoña, es más, también Sánchez. Hablan ahora de la presunción de inocencia suya. Sucede lo mismo que con las primarias también, que hace unos años era algo también que... Pero bueno, vivimos este mundo de impostura en el que dicen que, bueno, los chiringuitos supuestos en determinadas las privadas, cuando él ha tratado a una universidad pública como la Complutense como un chiringuito, colocando ahí a su mujer para que dé un máster sin ser catedrática. Precisamente por eso decir, la gente los que va se cada vez cargaron más a las en su privadas. momento la enseñanza obligatoria, que era un auténtico ascensor social, se están cargando la universitaria, y lo que están haciendo es que la gente se vaya a costa de sus ahorros para buscarle un título que valga. Bueno, Colacel para los de Paniza y los filólogos aragoneses en general, porque si a mí me chirría todo cada vez que la oigo hablar, me dan ganas de ir a pedir a la Virgen del Pilar, bueno, haz algo con esas bombas, pero acaba con ese ministerio, o sea, porque es una... Bueno, es que además yo me he criado y he estudiado, no solo en Aragón, que además siempre, ya digo, buenísimos profesores, maestros de educación secundaria excelente, en la universidad. Lo mejor es que en Barcelona, cuando era la primera universidad del mundo en filología española, es que ahí estaba Blecua Padre, con quien yo estudié, estaba Mainer, con quien yo estudié, estaba Castro, antes de Blecua. Luego han venido Blecua hijo y Botijo, pero esos ya no son, digamos, aragoneses de toda la vida. Es que en el estábamos... Pues en el primer bachillerato teníamos unos cuadernos, se llamaba Ebro, que sacaba Blecua, que eran buenísimos, porque eran delgaditos, baratos, se editaban allí en Zaragoza, entonces te decía Jorge Manrique, entonces te daba las cosas básicas de Jorge Manrique, que el otro día, por cierto, publicaba en El Debate una cosa amorosa, preciosa, de Jorge Manrique. Bueno, y entonces era para presumir de los filólogos de siempre, pero ya no digo, no en Zaragoza, pero es que además Indurain pasó de Zaragoza a Madrid. Es decir, Zaragoza era la cantera de los filólogos mejores del mundo. Y ahora ver a esta acémila tropezar, patear, cocear el diccionario, la lengua española.
Imagínate en Zaragoza. Contaba Rubén Fernández este fin de semana en Libertad Digital que en Moncloa, en el entorno de Sánchez, ya están un poco hartos de la... Y eso que él no sabe, como es un también ágrafo y álalo, no sabe las meteduras de pata de la otra, porque este es igual, es acémila. Pero bueno, como nos escuchan y todo... Bueno, además, mira, pero no más de 20 minutos si alguna vez se nos escapa algo a favor. Bueno, con la CEL. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy hablamos de las dudas que tenemos cuando queremos elegir un producto, un aliado para empezar a cuidarnos de verdad, ¿eh? Bueno, lo primero, que tenga garantía. Esto es fundamental, que haya detrás investigación que contenga los mejores y más potentes antioxidantes del mercado y que nos ayude con la producción de colágeno en todo nuestro organismo. Y si es natural, bueno, pues esto solo tiene un nombre y es Colacel Antiox de Mundo Natural. Y es que Colacel Antiox cuenta con péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C que contribuye a la producción endógena de colágeno. Es decir, nos ayuda a animar, incrementar, aumentar la producción propia de colágeno. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son deficientes en Mundo Natural. Consulten con su dietista, farmacéutico, también pueden llamar al teléfono de información, pedidos y asesoramiento gratuito 91 446 0000, acudir a la web www.parafarmaciamundonatural.es o usar la sencilla aplicación de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a ver, Naya, ¿qué nos ofrece hoy el Corte Inglés? ¿Cuántas veces nos hemos acordado, Federico, del aire acondicionado en verano? Aquí todos los días. Como está loco el edificio inteligente, es medio tonto. Pues es que hay que acordarse antes. Ahora en el Corte Inglés te ofrece una gran oportunidad para adelantarte y tener ya el aire acondicionado con un 20% de descuento y un montón de ventajas. Hasta el 9 de abril, 20% de descuento en todas las marcas de aire acondicionado, más un 10% de descuento en la instalación básica, más financiación hasta en 12 meses y también 3 años de garantía en la instalación. Marcas como, por ejemplo, Daikin, Fujitsu, Mitsubishi Electric, Panasonic, Daitsu, Toshiba, Haier, Midea, Hisense. En tienda web, en la aplicación de Corte Inglés, también en Hipercor. Este verano respira, solo hasta el 9 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, sujeta a aprobación, consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Tengo que llamar para que me limpie el filtro. Yo, palabra que no sabía que había un filtro, hasta que llegó el tío del Corte Inglés, que digo, el excelentísimo señor técnico. Y entonces saca el filtro, digo, ahí va, pero si eso parece la ergástula de Stalin, o sea, ¿pero qué es eso? Dice, todos. Y en esta zona más, como hay muchas obras. Es verdad. Está reedificándose Madrid sobre su base, sí, subiendo casas, sí, y menos mal que alrededor ahí está vacío. Dice, no, vacío no, está por urbanizar. Que saquen más. ¿Por qué se hacen tan pocas viviendas en Madrid? Dice, hombre, se hacen, sí, pero al lado de las que hacen falta es que no llegan. Mira, la semana que viene nos visitará, y cruzo los dedos, bueno, porque está confirmado el alcalde de Madrid, le podemos preguntar ¿Qué me dices? Sí, claro, sí, se solicitó la entrevista y el alcalde va a venir. En Francia están suprimiendo las zonas de bajas emisiones. Sí, en Francia es muy interesante. Bueno, es que es insostenible. Yo se lo preguntaría al alcalde. Pero aparte no te puedes comparar lo que es Madrid, que siempre tiene un aire puro. Sí. Madame Dolnois, cuando llegan el 17 a Madrid, les sorprende que no huele mal, porque París apestaba. Entonces dice, ¿cómo es? Y entonces se da cuenta que tiran todas las porquerías, los mayores y menores desperdicios del cuerpo humano, los tiran a la calle. Y dice, es que aquí este sol con este aire tan puro en 2 horas los ha hecho desaparecer. En Francia y es que en cambio con la humedad de París, pues lo que tiraban allí se quedaba criando, o sea, tremendo. En París en concreto, y esto es una buena pregunta para el alcalde, es el éxito que están teniendo y que tuvo en su día los referéndums populares, ¿no? Sí, que se hacen para cuestiones domésticas, como por ejemplo el uso del patinete, ¿no? Sí, el 80 y tantos % votó en contra, casi claro, el 90%. Es de las pocas ciudades europeas ahora mismo donde tú no te vas a cruzar con un patinete y se agradece. Porque es la única
única que lo ha puesto a votación. Pues ahora lo que van a votar es sobre la peatonalización de determinadas calles del centro de París, de cerca de 200 calles del centro de París. Y esto se ha puesto a referéndum para que los ciudadanos de París, los que allí están viviendo, bueno, pues se pronuncien al respecto. Yo creo que sí, este tipo de iniciativas, si están bien representadas y al mismo tiempo están bien planteadas, pueden ser útiles. Otra cosa es que te pregunten sobre el presupuesto de, no sé. Pero antes en la República de los Tontos contaba el caso de esa auriga del pensamiento que está en Televisión Espantosa, catalán, dice que para alquilar un piso o para comprar un piso haya que hablar catalán. Y si habla catalán se lo vas a dejar a mitad de precio. ¿Y quién paga la diferencia? Payasa. O sea, pero es que no cabe un imbécil más. Pero es que además allí la ley de alquileres, que el otro día, lo cito porque yo no he visto una cosa que prueba más, aparte de la malicia, la idiocia de Sánchez. Este señor, como habla él, cuando cree que cuando vas a Zaragoza tienes que imitar a Paco Martínez Soria o algo así. Este Azcón, que tanto habla de Cataluña, le falta decir, pues qué, pasa ya, ¿por qué no hace una ley de alquileres como la de Barcelona? Y hombre, porque con la ley de alquileres de Barcelona ha caído el 30% en un año del parque de alquileres. Y es caro vivir en Zaragoza, que es una ciudad en plena efervescencia, y mucho más desde que está el PP en el poder, bueno, como para encima decir no. Imagínate que en Aragón, que el factor lingüístico, ¿cómo hace que bajen los precios? Imposible, imposible. Pero es que en Barcelona es de risa. Porque lo que ha hecho Cataluña, que además lo ha hecho desde el principio, ir contra los alquileres y favorecer a los ocupas, es cargarse todo el parque de viviendas de alquiler. El otro día, cuando se presentó de semiocupa tanto el Pedro Sánchez como la ministra de Vivienda, que desembarcaron en Sevilla en una promoción que ha hecho allí el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, y que hay una pequeña participación mínima del Ministerio de Vivienda, presumía de la ley de alquileres en Cataluña, que era un éxito extraordinario, que había bajado, y yo no sé en qué mundo se instala, en qué mundo vive, pero con relación a lo que comentabas esta periodista, es que ahí se junta la torpeza con relación a la vivienda y un cierto apartheid utilizando la lengua para que es toda la legislación. Eso es lo que nos estamos ya casi acostumbrando, con la tolerancia y la complicidad precisamente del Partido Socialista y de ella, ¿no? Yo por eso citaba el discurso que hizo la semana pasada Lorena Roldán en el Parlamento de Cataluña. Yo empiezo a seguirlo. Primero, porque yo sé catalán y me gusta, y cuando alguien habla buen catalán, por ejemplo, Sílvia Riols, ¿qué cosas no me decían a mí, te acuerdas? Cuando hace unos meses dije aquí, el futuro de Cataluña, esta señora que habla un catalán perfecto y salvo que odia a España porque es tonta, es lo único que es tonta, no se sabe la historia de Cataluña, pero el discurso contra el islamismo, contra el feminismo, contra las leyes de género es mejor que el de Vox y que el PP. Mejor. Y, bueno, por supuesto, y más tarde o más temprano, como la cosa antiespañola racista, que piensan que los españoles somos inferiores, ellos son igual de españoles que nosotros o más. Pero el caso es que el discurso era y es muy bueno. Habla un catalán estupendo y además está convencida, porque ella es del pueblo donde salía el imán de los terroristas. Y ella entra en política, tiene 4 hijos, farmacéutica, cuando ve que el Islam se ha comido su pueblo. Entonces eso le da un aire casi de Juana de Arco. Luego dice desvaríos, como que España quiere el gran reemplazamiento, esta cosa que han copiado, tal del famoso libro francés, que tiene una parte de verdad, y el 90% en Cataluña ninguna verdad. Y luego que empieza a haber otra vez discursos en español, por ejemplo el de Lorena Roldán, que iba a eso. Dice, ustedes han convertido la lengua en una herramienta de discriminación, de segregación. Y no les asombre que como es la lengua antipática, la lengua del ordeno y mango, la lengua del abuso, el rechazo sea más que nunca. Son ustedes los que lo han provocado. Y eso es rigurosamente cierto. Eso es exactamente así. Habla menos gente catalán y no sigue la literatura ni la cultura catalana. Cuando en tiempos de Franco yo tenía en catalán en el colegio, escuchábamos el primer disco de Serrat y le pide la serra de Raimon y tal y cual, y las antologías de poesía catalana, que hacía Castellet, por ejemplo, y los libros de Gabriel Ferrater, de los clásicos, bueno, de Carles Riba. Es que ahora es inimaginable que alguien sepa si Riba es un jugador del Español
o escribió Las elegías de Vierville, que es un libro apoteósico. La gente en Cataluña no conoce ni el catalán ni el español, ni la cultura catalana en particular, ni la española en general. No saben nada. La obligatoriedad genera rechazo. Yo lo he vivido en Galicia con respecto al gallego. Llega un momento que es que me tocaban las narices. Y evidentemente la lengua gallega es muy bonita y en literatura tenemos a Cunqueiro y tenemos y los grandes clásicos. escritores. Pero es que cuando te están agobiando, asfixiando constantemente con la lengua desde el punto de vista identitario, pues acabas generando un rechazo hacia esa lengua. O por lo menos no te apetece hablarla, porque ya no sabes. Incluso hay gente que te habla en catalán, en este caso, o en gallego, como para agredirte. Sí, es que lo usan así, claro, hombre. Entonces, eso se nota, es como un reto. Pero hay una cosa añadida. Yo no sé qué es lo que pasa en el PP, aunque creo barruntarlo bien. O sea, aquí alguien, González Pons, le hizo creer a Feijóo que Cocomocho lo iba a hacer presidente. Y como están locos por la música, pues los chanquetes de Génova dijeron, claro. Y dijo aquello González Pons, que solo con eso, antes de la obispa de Trump, ya era para mandarlo al carajo, como se dice popularmente. Que es que era un partido impecablemente democrático. Junts, que ha dado un golpe de Estado, que lleva una política de exclusión, de segregación de los propios catalanes que hablan español. ¿Pero qué dices? ¿Y qué ha sido de Alejandro Fernández? Hoy se adelanta en El Mundo ese capítulo de ese libro que se va a presentar la semana que viene, se lo presenta Cayetana Álvarez de Toledo, y A calzón quitao se titula, y bueno, una de las cuestiones que él plantea, además el libro nace como una propuesta a su partido en Cataluña, que ya la proposición entonces, que hace el propio Alejandro Fernández... Tiene que publicar un libro para ver si alguien lo lee. Es ciertamente una provocación para la propia dirección nacional del partido. Recordaréis la que se lió, la que se montó y los debates internos que hubo dentro de la formación y que tuvo el propio Feijóo para asignar finalmente a Alejandro Fernández candidato, ¿no? Y líder en... Bueno, es que no querían, porque a él le habían dicho los chanquetes. No estaba convencido. Yo recuerdo esa frase que pronunció aquí Feijóo, sentado donde está ahora Paco, diciendo, si uno quiere ganar votos en Cataluña, si uno quiere ganar, tiene que pisar el terruño, tiene que irse a los pueblos, tiene que irse, salir de la ciudad. Él se estaba refiriendo a Alejandro Fernández y a su manera de hacer política, sí, ¿no? pues se le echaba un poco en cara que era un político un poco acomodaticio, que no pero, no salía de la órbita parlamentaria. Pero el problema es que le molestaba a Junts. Es que yo creo que ahí, lo decía precisamente a raíz de esta interparlamentaria que han hecho en Sevilla, coincidiendo con los 3 años que lleva Feijóo al frente del partido, ¿no? Yo creo que Feijóo ha vivido un tiempo que vivía sobre 2 trampantojos clarísimos. Por uno, creer que era recuperable el Partido Socialista que él votó en el año 82 con Felipe González, que es evidente que ese partido desapareció con el pacto del Tinel con Zapatero, y ya con Sánchez ni hay pinta de que vuelva jamás. Y luego el trampantojo de que en un momento determinado se podría recuperar tanto el PNV como a Junts, es decir, que se iban a caer del caballo y que iban a dejar tirado a Sánchez, como hicieron precisamente el PNV con Rajoy, nada más aprobarle los presupuestos y creer Rajoy que ya tenía pista abierta para hasta terminar la legislatura. Yo creo que esos 2 trampantojos, yo creo que ya se ha convencido de que no. Yo creo que también con relación a Cataluña es consciente de que se puede crecer lo necesario, no van a cambiar de candidato, y espero que lógicamente lo que tiene que hacer Feijóo no es presentar tiene que buscar una alternativa clarísima a lo que supone el sanchismo, que el sanchismo es que está derivando el propio sistema. ¿Sabes a quiénes le recomendaban para que comprendiera Cataluña? A Enric Millo, esa nulidad que era el Sorallo, digamos, oficial. Está ahora trabajando en Andalucía. Bien, trabaje donde trabaje, trabajará poco. Y a los Sánchez Libre, que es como la masonería del atraco. Dice, pero vamos a ver, ¿pero quién le dice eso? Pues los que llegan a Cataluña y van al círculo ecuestre o al círculo de economía. Pero vamos a ver, catetos, que es que sois unos catetos. Uno de los problemas que ha tenido toda la democracia española estos 45 años es que ningún presidente ha vivido en Cataluña. No saben de lo que hablan. Algunos han estado en el País Vasco. Pero vivir, que hay que vivir allí para saber lo que pasa, ninguno. Pero ni Suárez, ni Calvo Sotelo, y digo en la derecha, por supuesto, ni Felipe González, andaluz acomplejado, lo mismo que Alfonso Guerra, que le dejan los votos del PSOE a los señoritos del PSC y se cargan su partido
tal. Pero es que lo de Aznar es 3/4 de lo mismo corregido y aumentado. Lo de Rajoy ya de aurora boreal. Cuando hace presidenta de la Generalidad provisional a Soraya, le hacen un despacho en el cuarto de las escobas del Palacio de la Virreina. Y ella se cree que es un detalle. Sí. En el cuarto de las escobas. O sea, pues todavía olería a lejía. A esa estupidez de tanto tiempo, ahora se suma además la falta de vista porque... Es que Oriols se va a comer a Junts. Pero o sea, está despegando ya. O sea, que Junts evidentemente no es de fiar, pero es que además probablemente no va a tener los votos suficientes de aquí a unos años para investir. La visita de la semana que viene de Alejandro va a ser una visita relámpago. Yo ayer estuve hablando con él a última hora. Va a venir el mismo lunes, presenta el libro en el Círculo de Bellas Artes, se lo presenta Cayetana y se va el martes. Nosotros hemos quedado con él para su próxima visita, pero... Pero tendrá algo más importante que hacer que venir aquí. Si bueno, es que, mira, es de cierto, verdad... Aquí déjame que aclare. Nosotros ya teníamos comprometido con el alcalde de Madrid no me refiero una entrevista. Oye, perdona, que en el AVE estás en 3 horas Bueno, aquí. pero a ver... Que hay un problema en el Partido Popular que no sabe qué hacer con Cataluña. Como no sabía qué hacer, o sea, Feijóo no sabe qué hacer con Cataluña. Pero no es por falta de voluntad ni de interés del limitado en este caso. No, es claro que no. No, que he dicho el PP, no he dicho Alejandro. Vale. No, Alejandro, bueno, badea... Está ahora a pie enjuto, bien, pero el problema es de Feijóo y de los gilís, catetos que le rodean, que no saben lo que es Cataluña. Cataluña no tiene un problema de demanda, tiene un problema de oferta. Exactamente. Porque la demanda ya apareció y se manifestó, lo que pasa que luego fue decepcionada con Ciudadanos, efectivamente. Sí. Es decir, hay cuando ganan las elecciones que están disconformes con esa situación, además, pero hay que estructurarlos, hay que plantear una alternativa. Si no, al final votan creyéndolo un constitucionalista ahí ya que está favoreciendo los intereses del independentismo, pero desde el principio. Sin la menor duda. Nació para eso. Es que se creó. Se creó para eso. Y efectivamente... De todas formas, en esta entrevista que le hacen, este picoteo que hacen en el mundo, se trasluce una falta de confianza absoluta del propio candidato o el que sería el candidato, ¿no? En Cataluña, Alejandro Fernández, en la dirección nacional y en su líder. Habla de incondicional cuando se refiere a lo que le gustaría al Partido Popular y a los votantes. Y a los votantes del PP les gustaría saber que un Puigdemont cualquiera no va a tener futuro con el Partido Popular, pero habla siempre en condicional, es decir, no tiene confianza en lo que va a hacer su propio partido. Lo que pasó, lo citabas antes, si es que vivimos todo ese proceso, no tenían candido, apelaban a los Fernández Díaz. Sí, pero han tenido Díaz. tiempo para que eso se consolidase. Que tiene incertidumbre, porque... Pero hay además una cosa que es terrible, pero es verdad. El otro día contaba Alejandro, y es verdad, y lo hemos notado. Tú lo que publicas de Cataluña la gente no lo sigue. No. Lo del País Vasco no lo sigue. Lo de Cuba no lo sigue. Es decir, se da por descatalogado. Ese mundo ya no es mío. Y esto el otro día Loquillo decía, no, yo me fui el 2006 de Cataluña porque esa ciudad que ya no existe. Yo escribí Barcelona, la ciudad que fue. O sea, es que no existe, pero no solamente no existe, sino que lo que existe es todo lo contrario de lo que era interesante en aquella Barcelona en la transición. Tiene una frase letal en la entrevista, dice, nuestro mundo había desaparecido, ¿no? Nuestro mundo del que formábamos parte de ayer, ¿no? Había desaparecido. Sí. Y claro, es muy parecido a lo que tú expresas. Claro, hombre, lo que pasa es que yo salí en ambulancia unos años antes, pero el que quiso ver ya lo vio. El problema es que ahora es intransitable. ¿Por qué? Porque la dejación del PP y la traición permanente de la izquierda, sobre todo del Partido Socialista, ahora es irreversible. Claro, yo entiendo, y los términos que lo estáis explicando, pero entiendo ese hartazgo y ese cansancio. Claro. Pero no nos olvidemos, es decir, esto es como un caserón. A medida que vas cerrando habitaciones, el desplome de la estructura aparece. Sí. Y no solamente por lo que está el avance del nacionalismo y ya directamente independentismo, sino cómo está condicionando toda la política española. La foto de Puigdemont con y Otegi es tremendo, es el signo de los tiempos. Son los que mandan. Efectivamente, porque es que Puigdemont está tirando el independentismo y Otegi del PNV. El PNV está haciendo ahora mismo un seguidismo total. Estuvieron a punto de dar el sorpaso electoral, pero el sorpaso ideológico ya se lo han dado. Ya están después en este ceremonial que están organizando muchos ayuntamientos recabando el derecho a decidir, etcétera, de la mano de Otegi. Pero Otegi ya se ha comido al PNV. Totalmente. Bueno, pues una pausa y seguimos. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo es muy sencillo de contar, igual que ayer.
sea, en Madrid nos vamos a 20-21 grados, lo mismo que ayer. La máxima, otra vez la tropical Orense, ayer 28 y 26 con Murcia. Y en cambio, pues en la mínima sube un poco y ya Soria tenía que descansar. O sea, puede pedir un esfuerzo continuo a la hermana Soria. Pero ya está la hermana Palencia, con esos 4 grados. Y luego los muy discutidos 4 grados de Palma de Mallorca, que sinceramente no hay forma de sostenerlo. Es como una sentencia de Pumpido. No es que sea improbable, es que seguro que es falsa. Todos nuestros dispositivos están entre el 8 y el 11, 8-11 grados. 4 grados en Palma de Mallorca. Por favor, por favor. Así está el tiempo. ¿Y en la bolsa, Luis Fernando? Bueno, pues después de los batacazos de ayer, el IBEX se recupera. En este momento está anotándose un ligero 0,28%. Parece que está peleando por ampliar esas ganancias en el día de hoy y tratar, nos dicen los analistas, de consolidar hoy los 13.200 puntos. En este momento, 13.178. Hoy conoceremos el dato adelantado de inflación en la zona euro y continúa la incertidumbre sobre lo que pueda aprobar, dejar de aprobar, reaprobar, quitar posteriormente. No sabemos nada de lo que hará Donald Trump con sus aranceles. Bueno, de hecho, él tampoco lo sabe. Porque además, ¿te acuerdas que anteayer... Cada día sospecho que es más eso, que ni siquiera que no él sabe tiene que va... nada fijo. Mañana... Esto es como un reality. Estás viendo todo el rato la curva de audiencia. Que ha bajado. ¡Uy! No puede ser. Esto cuando existían las crónicas marranas que decían. Sí. Decía, un famoso venezolano. Boris Izaguirre. Boris, bájate los pantalones. Entonces se bajaban los pantalones, ¡bumba! Subía 2 puntos de audiencia, era automático. Y bueno, ¿cómo es eso? Pues era así. Tenía, entonces, Sardá, ahora está dando su verdadero nivel, pero tenía que no se veía, pero lo tenía en la mesa, una especie de computador que solo seguía la audiencia en directo. Y él solo veía lo que estaba pasando. Que una cosa estaba bien, la mantenía. Que empezaba a caer al minuto, ya introducía otra cosa, pero tal cual. Y ya, momentos desesperados. Boris, los pantalones. Ya, inmediatamente el otro hacía ¡bum! ¡Pam! ¡Bumba! Pero lo hacía con talento, Boris tenía talento. Y tiene talento. Y lo tiene. Lo que pasa es que estaba... ver la audiencia de esa manera, solo con un movimiento de sí, pantalón. La audiencia quizá era más básica que Boris, sí. Bueno, vamos ahora con la noticia intercultural de la 11, que me encanta. Yo, si fuera a los sitios, hoy me iría a esto. Pues atentos los amantes de los juguetes antiguos, porque llega la primera edición de Merca Juguete, juguetes de los años 70, trenes eléctricos Playmobil, esos Madelman y también la Nancy o la Barbie, depende a quién le guste Barbie o Nancy. Pues se va a celebrar los primeros sábados de mes en el centro comercial El Restón en Valdemoro, Madrid. Miles de juguetes antiguos que son verdaderas joyas, así que todo aquel que quiera, pues que ¿Cuánto vaya. está Valdemoro de Madrid? A unos 40 minutos. 40 minutos, depende de dónde, claro. Depende de Barajas, 40. Cerca, lo tienes muy cerca. ¿En qué estás pensando? No, casi he terminado mi poblado del oeste. Sí. Sí, entre lo que he comprado, lo que me han regalado, ya. ¿Y qué te todo. falta? Pues estoy regular de indios. De indios. Sobre todo es que, claro, los indios no tienen más que tiendas. Entonces las tiendas pues no son muy buenas, son de plástico y tal. Estoy en la búsqueda de tiendas de indios. Porque el problema es que yo lo hago a partir de Reamsa, que es cuando no era plástico, sino que era goma, que es los primeros artesanos valencianos. Eso ya lo tengo todo. Unas casas. Tengo 2 ejemplares, además de una colección en la que hay 2 indios, bueno, un indio y un vaquero, pero desnudos de cintura, parece el Club de la Lucha, cada uno con un cuchillo a punto de clavárselo. Qué maravilla. Bueno, pero de verdad. Maravilloso. Ahora te mando un vídeo con la favor. última instalación. Pero ando regular de indios. Claro, me haría falta además un tren, pero un tren donde pudiera meter cosas. Sí. Como un tren de la mina, una cosa así. Un tren, sí, pero un tren básico, o sea, que corriera, pero que no vaya por vías, porque es que entonces se me convierte aquello... No, pero eso va a ser complicado. En el caso de los trenes es inevitable la vía, Federico. Sí, ya, no creas, hay trenes, estos muy de para niños, el problema es que son demasiado para niños y llevan piolines oye, mira, y cosas 40 así. kilómetros, 50, ¿no, Vero? Pues sí, lo tienes cerquita. No, además es que... los sábados, primeros sábados de cada mes. Y cochecitos, los coches estos básicos. Los coches para el oeste, no. Bueno, los hay también los primeros carruajes, claro. No, tengo de caravanas tengo 2 o 3. No, pero me hace falta alguna más para la impedimenta.
Porque claro, las caravanas llevaban pues sacos y tal. A mí de Eso pequeña no me hay. encantaban las caravanas, me fascinaban ese momento de las telas que se abrían, Sí, se abrían, lo que eso guardaban es. dentro. Me A mí, parecía sobre algo todo cuando se fascinante. abrían y estaba la ametralladora, hacía ta, 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 porque eso lo diferencia a los chicos de las chicas. Tú decías, ¿qué es lo que había ahí? ¿Quién había? Había una polizona y tal. Yo eso, cuando se abría, ta, 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 ta. Sí. Es el destino. En fin, venga. Bueno, ¿por dónde van los oyentes? ¿Qué te ha hecho ahora? Es que ella es del Depor y él es del Celta. Pues no, nada que ver. Estaba tarareando el himno del Sevilla, porque estábamos hablando del arrebato. Del arrebato y de los actos que estuvo ayer al talento andaluz, ¿verdad? Efectivamente, además estaba un poco convaleciente después del derbi entre el Sevilla y el Betis, pero bueno. El arrebato es maravilloso y qué simpático es. Quiero decir que es uno de los grandes himnos. Y que bien canta Raúl. A mí hasta... Sí, sobre todo eso. Y lo estaba cantando Raúl. No, sí, me he dado cuenta. Mañana Pero creo que yo vuelven en las eso lluvias. no quería incidir. O sea, aquí cada uno es como lo que Dios le da, pues eso, pues eso. A ver. Vamos por las universidades porque nadie entiende los ataques del presidente del gobierno a las universidades privadas, y no solo porque él mismo haya estudiado en una, es que además cabe recordar que los mayores escándalos relacionados con las universidades en los últimos años han pasado por las universidades públicas, todas ellas. Vamos a repasar algunos: el asalto a la capilla de Rita Maestre, los cuerpos sin identificar en la morgue de la Complutense que desvelamos en esta casa, el Master Fake de Pablo Casado, las acusaciones de acoso a Monedero, la beca de Errejón, los escraches a Rosa La beca de Díez. Errejón en Málaga, por cierto. En Málaga, efectivamente. Los escraches a Rosa Díez o Espinosa de los Monteros hace apenas unos días. Y incluso a Felipe González. También. Sí. Las agresiones de los separatistas catalanes a los jóvenes de Sacabat, las charlas de etarras en las universidades públicas vascas, y así podríamos seguir hasta el infinito, pero antes nos encontraríamos con el máster de Begoña, precisamente también las acusaciones de acoso hacia Monedero y, por supuesto, el caso de Begoña Gómez. Así que a la vuelta de la publicidad vamos a escuchar lo que opinan los oyentes de estos ataques. Es la mañana. Es radio. Ay, señor. Mira que es que cuando he oído a Pedro hablar de que estos son chiringuitos sin el menor nivel de competencias... Sí. Me recordó la foto aquella célebre en el chiringuito de Almería, no sé si os acordáis, con la gorra que lo pillaron fotografiando el rey del chiringuito. Sí. Pues precisamente el primero de los sonidos del contestador va a ir por ahí, pero vamos a empezar, si os parece, con los comentarios que nos han dejado en Instagram. Eva Taus Lozano dice que lo que persigue el gobierno con esos ataques a las universidades privadas es controlar la conciencia de los ciudadanos, puro comunismo. En línea muy parecida, Arte de Todos cree que pretenden quitar la libertad y meter la ideología de izquierdas. Marisol Portavales, convencida está de que lo que quieren es despistar, igual que Carlos Alberto sabe, es una tapadera para no hablar de las verdades turbias que hay, es decir, para tapar la corrupción, para tapar esos chiringuitos, y por ahí vamos a empezar el contestador. Dice esta gentuza que las universidades de ricos, ellos sí que son ricos, que se han dedicado a robar y están todos forrados. Y hablan de chiringuitos que han montado a millones para seguir robando. Podrían vivir 3 vidas con el dinero que nos han robado de las mascarillas. Señor Pedro Sánchez, me tiene usted, como diría una profesora mía de literatura de Teruel, ojiplática. ¿Cómo tiene usted tanta cara de decir que ha detectado que los centros privados universitarios tienen bajo nivel? Pero lo dice por usted mismo y por unos cuantos ministros suyos que tienen el grado o la licenciatura en una universidad privada. Menos mal que tienen bajo nivel, porque usted casi a duras penas se lo sacó. Si llega a tener nivel, ni se lo saca. Nos vamos a poner con el tema universitario. Lo primero que habría que hacer sería igualar criterios para exámenes, ahora es de la PAU, en todas las comunidades, porque el nivel que se exige en Madrid no es el mismo que en otras, y luego las universidades madrileñas están colapsadas de gente de fuera de aquí, y los madrileños, como se exige un nivel, se hacen exámenes más complicados, pues tenemos una nota mucho más baja por eso. El tema de las universidades lo han sacado para mí por 2 motivos. El primero, para desviar toda la corrupción, que no hay presupuestos, y el tema del armamento. Y el segundo, y el más importante, porque no controlan profesorado como lo están controlando en la pública, y no controlan nada de eso. Es clarísimamente un intento de control de las nuevas generaciones, adoctrinarlos desde la pública sin que nadie pueda hacerles frente o llevarles la contraria. Todo el mundo
mundo sabe cómo están las universidades públicas en España, que son nidos de comunistas. Básicamente con el tema de educación lo que quieren hacer es lo mismo que con la educación primaria, es decir, que la educación se configure como un elemento ideológico, no formativo, que es lo que debe ser la educación. Entonces, ¿qué les pasaba? Que el único punto libre e independiente eran las universidades, con lo cual el objetivo ahora es controlarlas, como hacen igual con los colegios. Con un elemento, lo que cuenta hoy Olga San Martín en El Mundo. O sea, es que en los años de Sánchez ha subido los alumnos el 54% en la privada y el 0, algo en la pública. Es decir, que socialismo en el poder, ruina de la educación pública, que un momento en tiempos de Franco tenía más prestigio la pública que la privada. Y eso no son los ricos, es no, al revés. La clase media la que están expulsando de la universidad pública. Y a la gente de origen rural, los que estudiamos con becas rurales, que se llamaban también las becas del Pío, Patronato de Igualdad de Oportunidades. Ayer la marichusma esta, que si es más tonta nace oveja muesa, dice que tenían que estudiar con beca. Oye, que presumimos de haber estudiado con beca, porque tenías que tener una media de notable de 7, no 6, no 7, para poder mantener la beca. No conozco a nadie que perdiera la beca porque no le daba la nota. Primero tenías que entrar. Y una vez que entrabas, por supuesto que la gente se esforzaba y tenía que sacar la beca adelante. Para nosotros era un honor tener becas y éramos los pobres de los pueblos de Teruel, imagínate. Pero vamos a ver, que nosotros despreciábamos a los de la capital porque no tenían nuestro nivel. El éxito de la privada, de la universidad privada, yo creo que es indiscutible. Hablando de becas, la ministra, si hablase con conocimiento de causa, sabría que muchos de los alumnos que están estudiando en universidades privadas están becados por las propias universidades privadas, a cambio de hacer una práctica, hacer un curso, hacer un trabajo, digamos, en ese campus, recibe una beca que a lo mejor le cubre el 40 o el 50% del importe. Y estoy hablando de universidades importantes. Yo, que he estudiado en la universidad pública y que en ese sentido no sería sospechosa, y que llevo viendo durante muchísimos años a jóvenes futuros periodistas que vienen aquí a hacer las prácticas de verano, he de decir que hay una diferencia tan extrema entre la universidad pública y la privada, la formación que traen los que van a ser periodistas, y lamento mucho tenerlo que decir, pero es la realidad y es lo que he venido observando a lo largo de los últimos 15 años. Es que si las universidades privadas están creciendo es porque las públicas no están en el servicio, porque están en la calidad, es decir, la universidad pública es un dispensario de títulos que no sirven prácticamente para nada, y eso es lamentablemente, eso obliga a las clases medias a una parte de sus ahorros destinarlo a cubrir las carencias de la enseñanza pública. Yo participo exactamente el mismo criterio de Federico, también he sido becario desde los 10 años y tuve que, para la beca me tuve que ir a 600 kilómetros de mi pueblo, a Zamora, o sea que luego he hecho hasta la carrera, eran 60, pero eran 3 horas llegar a Teruel. Pues imagínate a Zamora, Federico, en aquellos tiempos, y evidentemente te obligaba a una media, etcétera, pero era tu garantía. Antes comentabas que tú lo conocías, hay una canción preciosa de Perales, que recuerdo un tren. Sí, estuvo en la Universidad Laboral de exactamente, y de cuenta Sevilla. Su viaje a Sevilla. Imagínate desde Cuenca llegar a Sevilla en los años 50, 60. Bueno, claro, pero es una canción tan bonita. Y además nadie iba a quejarse. Cuenta cómo era el adiós, la despedida y tal, y aquel cuídate, que es lo que te decía tu madre, que cuando te volvías, por supuesto nadie lloraba, porque tenías la oportunidad de sacar adelante a tu vida. Sí se lloraba, Federico, yo me acuerdo que el primer curso que... los internos, por supuesto, la gente que lloraba, porque éramos niños de 10 años, y era duro separarte, no era un tiempo en que la comunicación fuera fácil, los teléfonos no... Pero ¿sabes cuándo lloraban? Cuando nadie los veía en el dormitorio, de pronto había por la noche, ya está otra vez el llorica de Sarrión. La primera semana, pero luego ya todo eso desapareció. Pues ahora todo eso ha cambiado. Yo el otro día estaba hablando con un catedrático de una universidad, de la titulación, lo que era la antigua ingeniería de agrónomos aquí en España, que ahora es una cosa extraña, y me comentaba que en Madrid, me decía, lo primero que nos tenemos que aclarar nosotros es
qué asignatura damos y en qué titulación estamos. Dice, porque lo que antes era una ingeniería, ahora son 50 posibilidades con 50 grados y demás. Y me contaba, hay una cuestión y una cosa que se está produciendo que es dramática, y es que se están quedando desiertas las plazas para hacer una beca Erasmus, que es pasar un año de tu carrera, de tu formación fuera de España, en otra universidad, porque los alumnos de la pública no están por la labor de perder un año en esa forma, no lo entienden como una formación, como algo que les va a ellos, una experiencia que les va a ser positiva, que va a ser. Entonces están quedando desiertas esas plazas porque los alumnos no quieren pasar un año fuera de España, con lo que eso supone, el reto que supone irte de casa, el reto que supone tenerte que ganar la claro. Bueno, no, pero luego tenerte que buscar la vida, obviamente. Pero porque hay gente que nace ya burócrata. Bueno, pero vamos a hacer una pausa porque algo habrán hecho. Yo no sé qué han hecho, pero algo ha hecho el gobierno porque llevamos una hora y pico sin nada. Es imposible, no se pueden estar quietos. Sí. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a ver. Daniel Muñoz, ¿qué han hecho en las últimas horas? Pues están reunidos de momento en Moncloa, en el Consejo de Ministros, que va a aprobar ese decreto ley contra las universidades Reunión de pastores, privadas. oveja muerta. Sí. En Telecinco, la titular del ramo, la ministra Diana Morant, ha reconocido implícitamente con su argumentario que la universidad es tan solo la coartada para abrir una nueva batalla, un nuevo frente con los varones del Partido Popular. Las comunidades autónomas que tienen la competencia de creación de universidades privadas o de universidades públicas, de creación de nuevas universidades, están saltándose los informes desfavorables que dicen que esas universidades no tienen suficiente calidad. Y lo que no se puede hacer en este país, y está ocurriendo en algunas comunidades autónomas, por ejemplo Andalucía, y por eso la señora Montero pone el énfasis en Andalucía, o muy destacadamente en la Comunidad de Madrid, es que se asfixia, se recorta la universidad pública. Pero mira que es burra, y además el problema es que como son exhibicionistas. Total. O sea, pero vamos a ver, disimula un poco. Di que es un sector que tiene este problema, no digas, es que Andalucía y Madrid, que no nos vota nadie. O sea, ¿será por la universidad? No, será porque os Todos conocemos. son leyes contra alguien y primordialmente con administraciones de otro signo político. Siempre. Primordialmente Andalucía y Madrid, que son. Pero sus mira grandes Cataluña, que se ha convertido en el Albañal. La peor educación de Europa es la de Cataluña. Eso no le preocupa. No, entre otras cosas porque ya se garantizan tanto Cataluña como el País Vasco que esas normas no rijan en sus respectivos territorios. Pero lo que rige, lo que queda, es lo peor de lo peor. Si el problema no es la dotación de las universidades públicas, que en el caso de Madrid, en el caso de Andalucía ha aumentado de forma apreciable, sino el destino que se le da a ese dinero. Evidente. ¿Qué es lo que hay que preguntarse? Bueno, en toda España hay universidades públicas en todas las provincias. Todas. Y con un presupuesto, y si no es cuestión de dinero, es cuestión de gestión. Mira, España destina a educación muchísimas más que Finlandia, con los resultados completamente muchísimo peores. Bueno, hay que decir que a diferencia de lo que sucedió con el salario mínimo, aunque luego se pusieron de acuerdo, o con la defensa, este asunto no va a abrir nuevas fisuras en el gobierno porque Sumar comparte la cruzada del presidente y además ha formulado sus propias propuestas. Prohibir durante 10 años la creación de nuevos centros, de nuevas universidades privadas. Adiós Constitución. Y además blindar por ley que se destine el 1,3% del PIB a la universidad pública. Estas son las propuestas de estos tíos no Sumar. saben que en la Constitución se establece la libertad de crear centros de todos los niveles, que eso está garantizado por la Constitución. Ninguna ley puede cargarse eso. Bueno, estas mulas que van a saber si es que son. Pues este programa ha querido comprobar si los ciudadanos y los españoles, desde lo que dicta su propia experiencia, comparten con el gobierno esta idea de la universidad. Hemos atendido al contestador y ahora con Luis Díaz nos vamos a ir a la calle. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Libertad es la palabra que más se ha repetido durante toda la mañana. Muchos creen que el veto del gobierno a la universidad privada es incoherente, ya que gran parte del Ejecutivo e incluso el propio presidente han cursado estudios en estos centros universitarios. Consideran que la posición que está tomando el gobierno en el asunto es injusta, con la única intención, dicen, de distraer el foco ante los numerosos casos judiciales que les rodean. Vamos a escucharles. Pues mal, porque al final robas libertad de elección a la gente. Muchas veces pues eso le da una plaza a la gente que no puede pagarse sino otros estudios, así que muy mal. Pero también tengo muchos compañeros que han estudiado en la privada y eso ha hecho que otras personas con menos recursos puedan haber estudiado en la pública. Fatal, porque es una libertad de decisión de cada uno, ir a la universidad pública o a la universidad privada. Yo estudio en la pública, pero me parece bien si la gente quiere ir a la privada. Aquí cada uno con sus posibilidades y si al final son capaces de sacar el trabajo en adelante. Son unos caraduras.
Si 7 ministros han estudiado en universidades privadas y Pedro Sánchez es un cara dura, otra medida más autócrata. Ahora no se tiene que hablar de lo que dijo Montero y saca lo de los chiringuitos. Chiringuito es lo que hizo su mujer con su cátedra, la tesis doctoral. Primero que se miren con lo que han estudiado ellos y que luego pues, hagan el veto que consideren. Está claro, este gobierno lleva 6-7 años intentando distraer el foco de un lado para otro. Los ciudadanos lo tienen bastante claro. Aquí en Madrid las universidades privadas aglutinan a más del 30% de alumnos de toda la región y con un aumento a nivel nacional de casi un 70% en los últimos 10 años. Desde el gobierno de Isabel Díaz Ayuso insisten en que atacar a estos centros atenta contra la libertad educativa, rayando incluso en la ilegalidad. Subrayan que la hipocresía de Sánchez no tiene límites. Es así. Ahora la gente los tiene calados. La gente los tiene calados. Dice, todos vienen de la privada. Es que son todos pijos vagos, que en su vida han hecho un esfuerzo, no han hecho su tesis, no han estudiado con beca. Son niñatos, pijos, como los gilis que rodean a Trump, que al final son como los albóndigas conquistan Groenlandia. Sí, pero no vemos tampoco la imagen, Federico, de que la gente que estudia en la privada son pijos, porque realmente digo la izquierda esta. La izquierda que ataca a la privada es una cosa de pijos, porque alguien que no sea un pijo dirá, hombre, nos tenemos que ir a la privada porque la pública es un desastre. En España, la gente que tenemos los niños todavía en edad escolar temprana, cada vez somos más los que ya ahorramos para lo que pueda suceder en el futuro con nuestros hijos. Necesitamos cosa que antes el problema es el desastre que están haciendo con la enseñanza pública a todos los niveles. Primero empezaron con la obligatoria y ahora con la universidad. Y en lugar de recoger los daños que están produciendo, quieren extenderlos a todos. Exacto. Ese es el problema de la incompetencia. Sí. Bueno, os cuento también que a esta hora Fernando López Miras está protagonizando un desayuno informativo organizado por el diario La Razón. Alberto Núñez Feijóo ha presentado al presidente murciano, que es uno de los varones que podría cerrar un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos. Maite Loureiro está en ese desayuno y además tiene información precisamente sobre esas negociaciones. Maite, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Máxima expectación en este desayuno informativo. La mitad del aforo de pie, dado el interés que suscitan esas negociaciones entre el Partido Popular y Vox. Los del Gobierno de Murcia han hecho gestos a la formación de Abascal en los últimos días, pero reclaman desde Vox eliminar el árabe en las escuelas de Murcia, a pesar de que se trata de un acuerdo internacional entre España y Marruecos que trasciende las competencias autonómicas. A esta cuestión se ha referido a la entrada del acto Alberto Núñez Feijóo. Todos los presidentes autonómicos están intentando tener presupuestos. El problema es que hay algunos partidos que parece que no les interesa tener estabilidad en las comunidades autónomas. Nosotros lo vamos a intentar, manteniendo, por supuesto, nuestro programa electoral. Vamos a intentar tener presupuestos, pero no depende solo de nosotros. Interviene a esta hora Fernando López Miras, que ha pedido elecciones generales y ha descrito las carencias de las comunidades autónomas, dada la falta de gobierno que existe a nivel central, puesto que no hay ni siquiera presupuestos, pero de momento no se ha referido a la cuestión de las cuentas públicas autonómicas. Bueno, pues estaremos pendientes. Y un último asunto, vamos a terminar en Estrasburgo. Ursula von der Leyen ha dicho esta mañana que Europa está preparada para responder a los aranceles que anuncie mañana Donald Trump y lo ha hecho durante el pleno que debate hasta ahora la guerra en Ucrania y el plan de rearme. Vamos a escuchar a la eurodiputada del PP, Dolors Montserrat. Sánchez miente a los españoles en España, a la OTAN en Varsovia y a los europeos en Bruselas. Miente a todos todo el tiempo, porque su único objetivo es sobrevivir. Por eso no cumplirá sus compromisos de inversión en seguridad y defensa, porque no conoce la lealtad. Hay que decir que Japón emprendió ayer la guerra preventiva, Ya empezó una campaña de quiebra. Bueno, en estos momentos ya han prohibido los Tesla en Canadá, que es lo que más le puede jorobar a este imbécil. Y hay un problema, Japón ya no es otra cosa, ya no es la cobarde Europa, es Japón. Y Japón era un socio fundamental. En 2 meses ha perdido todos los aliados que tenía y ahora ataca a Putin porque dice que no se está aportando. Vamos a ver, Putin es Putin. Tú eres un idiota pensando que ibas a poder con Putin. Bueno, pues ahí están. En fin, en la crónica rosa hoy mucho tenemos rosa. Parejas es parejas. Rosa palo es lo que aparece hoy en la prensa. Rosa palo. Parejas enamoradas, Anabel Pantoja y su novio David, que ella pues claro, y tanto rumor de ruptura, de que no están bien, que ella pues tiene que suplir esos rumores subiendo fotos con él, muy de amor, muy de enamorados. Y por otro lado, la mujer de Alves está embarazada. Sí, lo anunció ayer, sí. Ayer estaban en un bufete de abogados.
en un bufete bueno, es que las cosas, sus hombre, es que con esa sentencia ahora pueden ir a por los que les han dicho de todo y además sacaron dinero. Oye, que ha estado dejando de cobrar 1 año y medio, son 2 temporadas para alguien que está en los 40 y pico, sus últimas temporadas. O sea que... Y reclamar la indemnización. Totalmente. Y por cierto, también Carlos III, que siguen esos rumores de que está cada vez peor, y por otro lado critican a su hijo y a su nuera porque están de vacaciones, que bueno, tienen derecho a estar de vacaciones, justo cuando él está mal, no han vuelto, siguen de vacaciones, pues bueno. La firma no es fiable. Está haciendo buenos días en Inglaterra ahora mismo, sí, el están sol ha salido, aprovechando. sí, están aprovechando para poner bonita la ciudad, han sacado las flores, están plantando, sí. Sí, no sé, a lo mejor tienen algo que celebrar. Pues que bueno, el Día de la Madre fue el domingo. Otra vez y se llevarán las flores, las macetas y tal. El Día de la Madre parecía de la madre de la madre holística. Naturaleza, ya decía Middleton. Pero que a su grupo de amigos le llaman el clan del nabo. O sea, ¿qué vas a esperar de gente así? La pérfida Albión. Es la mañana. Es radio.